Hola hermanos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite comenzar una semana más y también nos permite iniciar un mes nuevo que pues estamos disfrutando ahora en el mes de julio. Y la semana pasada que celebramos nuestro primer culto aquí en la iglesia, como preparación para tener nuestros cultos, tal vez, si Dios los permite, muy pronto, aquí en la iglesia, todos juntos, cuando vengan y estemos celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez el título de este mensaje que vamos a estar predicando en la mañana les llame un poquito la atención, porque nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos de alguna forma o alguna manera tenemos a alguien, algún médico en el cual confiamos, tal vez porque nuestros abuelitos o nuestros padres nos dijeron que eran que son excelentes médicos o que es un excelente médico, y que por muchos años lo han estado consultando, han estado yendo a él o acudiendo a ellos o a este médico para cualquier momento, en cualquier situación que se esté viviendo. Y dicen o pensamos que esos médicos pues son buenos, son excelentes médicos, y por lo tanto le tenemos confianza. Esto sucede con la mayoría de las familias. Hay familias que por muchos años han estado yendo a consultar con el mismo médico, aunque quizás el médico ahorita esté un poquito de edad avanzada, pero se piensa que es un excelente médico. El problema no es que confiemos en los médicos. El problema no es que tengamos un médico de cabecera, que de alguna manera pues confiemos en él o en ella y que acudamos cuando tengamos alguna enfermedad o cuando tengamos que hacernos algunos análisis o algo por el estilo. El problema realmente consiste o reside en que acudamos a alguna persona, o en este caso, como hemos leído en este pasaje bíblico, acudamos a ciertos lugares o ciertas personas que de alguna forma u otra van en contra de la voluntad de Dios. Por gracia de Dios, la medicina ha crecido y ha mejorado, al igual que hoy en día tenemos excelentes médicos aquí en Yucatán y en el mundo entero, pero también ha proliferado aquellos grupos que de antemano se sabe que van en contra de la voluntad de Dios, o que de alguna manera se les podría considerar como hierbateros, tal vez como brujos blancos, y que en muchas ocasiones muchas personas prefieren acudir a ellos antes que a un médico preparado, y en referencia a la fe antes que acudir a Dios. Y ese es el error que vamos a ver que cometió este rey que hemos leído aquí en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Y el título de este mensaje es Consultando al médico equivocado. Hoy, 12 de julio de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. En este capítulo, hermanos, ustedes pueden leer y podemos recordar que en este capítulo encontramos 3 errores que cometió el rey Ocosías. Su primer error lo podemos ver al inicio del capítulo, porque nos dice las escrituras que después que su papá Acab, ustedes pueden recordar la muerte de Acab,
su hijo, que es Ocosías, quedó en el trono, quedó como rey, y él, siendo el rey, no supo gobernar, no supo ser un buen rey. Y Ocosías, siendo el heredero del trono, siendo él el rey de Israel, no tenía o no tuvo el valor y no tuvo la sabiduría para gobernar de acuerdo, en primer lugar, de acuerdo a la palabra de Dios. Él fue un rey débil, un rey impío, y podemos pensar que fue un rey inepto y siempre quería hacer su voluntad. Cuando Ocosías se rebeló contra Jehová, Moab, siendo un pueblo en el cual estaba bajo el yugo de ellos, del pueblo de Israel, también se rebeló contra él. O sea, el rey de Moab aprovechó la muerte de Acab para rebelarse contra su hijo y tratar de independizarse. Y esto es algo que sucede, que cuando normalmente una persona no se somete a Dios, todas las cosas le salen mal, se debilita y se empobrece. Y el juicio divino, de alguna manera, en este error que cometió Ocosías, al no estar sometido a la voluntad de Dios, le trajo un juicio que de alguna manera lo podemos ver en estos versículos, porque primero encontramos que accidentalmente cayó por la ventana y resultó seriamente herido. Y el segundo es que Moab, al rebelarse contra él, también termina independizándose, y de esa manera el rey Ocosías ya no pudo hacer nada porque estaba herido y no podía ir a la guerra contra este rey que se había rebelado contra él. Entonces, como gobernador, el rey Ocosías, encontramos que no supo ser un buen gobernador y no pudo gobernar bien su nación, esa nación que por muchos años había sido una gran nación próspera, donde tenían pues bajo su yugo a diferentes naciones. Ahora él, con sus débiles manos, se estaban escapando poco a poco esas naciones que antes le servían. Él cometió el error de abandonar a Dios y de seguir los pasos que su padre Acab y que su madre Jezabel siguieron durante toda su vida, no teniendo en cuenta a Dios. Y esto es muy claro, y sobre todo es algo con el cual nosotros podemos entender claramente que cuando el ser humano abandona a Dios o camina en dirección opuesta a lo que Dios quiere o a la dirección que Dios nos marca, le va mal, simplemente le va mal. Y por mucho que se esfuercen a hacer las cosas, siempre va a fracasar. Y eso estaba sucediendo con este rey que apenas estaba comenzando su reinado y ya tenía problemas en su reino. El segundo error que encontramos en el caso de Ocosías es el siguiente. Él, cuando cayó de la ventana de su casa, dice las Escrituras que él, pues no dice exactamente qué estaba haciendo, pero dice que cayó, y podemos suponer y podemos pensar que al caer desde esa altura quedó seriamente dañado. Y al estar dañado ya no podía tener esa función como rey, ya no podía desarrollar su liderazgo con toda la libertad, porque podríamos pensar que estaba en cama o que de alguna manera no podría caminar. Y entonces él se le ocurre, estando allá en su cama, estando postrado por esta caída que sufrió, empieza a pensar a quién habrá de consultar para saber acerca de su enfermedad y si habrá de curarse. Lamentablemente vemos un serio error en el cual cae este rey, porque
él, viviendo en un país donde Dios ha sido el rey por siempre, y habiendo crecido quizás con las enseñanzas de su papá y de su mamá, y sabemos que eran enseñanzas de idolatría, pero también conociendo que el pueblo de Israel le pertenecía a Dios, este rey Ocosías, estando en su cama, estando postrado, estando en necesidad, estando en crisis, no solamente física, no piensa en Dios. No le tiene confianza a Dios. Y lamentablemente, en lugar de buscar a Dios, que es el creador del universo, en lugar de buscar a Dios, quien nos creó y que conoce cada parte de nuestro cuerpo, decide consultar a un Dios que no era el Dios de Israel, pero sí era un Dios maligno, era un ídolo, un Dios que cuando sabemos la traducción nos espanta, porque dice que él consultó a Baal-Zebú, Dios de las moscas. Se piensa que este ídolo, en el cual pues muchas personas creían en él, era considerado un Dios poderoso y que de alguna manera tenía el poder de sanar a las personas. Y muchas personas, mucha gente de diferentes naciones acudían a este ídolo para saber su futuro, para saber si habrán de recuperarse de su enfermedad o para saber si habrán de morir. Y aquí vemos algo muy importante en la vida de Ocosías, porque ciertamente él creció entre ídolos. Y lo que sus papás le enseñaron ahora lo vemos reflejado en su corazón, porque él no tenía confianza en Dios, pero sí tenía confianza en Baal-Zebú. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, él utilizó un nombre parecido a este que hemos mencionado. El Señor Jesucristo dijo, hablando de Baal-Zebú, solamente cambiándole las primeras vocales, Beelzebú, que es prácticamente, el Señor Jesús así lo dijo, que es el príncipe de los demonios. Es el mismo, porque al fin detrás de cada ídolo, detrás de cada Dios que se idolatra, está Satanás, está el demonio. Entonces, podemos nosotros decir de esta forma que cuando este rey manda a consultar a Baal-Zebú, prácticamente estaba mandando a consultar acerca de su vida, acerca de su persona, con el mismo demonio. Y qué triste es poder darnos cuenta de que en su corazón no había confianza en ese Dios todopoderoso que es nuestro Señor, que es Jehová. No tenía confianza en él, prefería confiar en un Dios llamado Baal-Zebú. El ángel de Jehová manda entonces al profeta Elías para ponerse en su camino de aquellos que había enviado, y de esta forma Dios le estaba diciendo a los mensajeros y también al rey Ocosías, le estaba diciendo que se había equivocado, que había cometido el error más grande de su vida, porque en lugar de consultar a Dios, el creador del universo, estaba consultando a un ídolo. Y Dios ya había sentenciado, ya había dicho lo que iba a suceder por causa de su error. El profeta Elías llega con los mensajeros y les dice lo siguiente: no vayan hasta allá a ver a Baal-Zebú,
porque Dios ya ha hablado y lo que Dios le tiene que decir a este rey es lo siguiente: ciertamente morirás, ciertamente morirás. El profeta Elías con este mensaje le recordó a este rey Ocosías que hay un Dios que es el Dios de Israel, que tiene poder sobre la vida y la muerte, y que con los actos de este rey estaba negando todas estas cosas, y que al acudir a un ídolo, al acudir a Baal-zebú, estaba negando la existencia de Dios y sobre todo el poder de Dios, y de esa manera diciendo que prefiere al príncipe de los demonios, al príncipe de las moscas, antes que a Dios mismo. Y Dios había dado su sentencia. Ocosías no consultó a Jehová, pero Dios ya tenía un dictamen sobre él como un médico, por lo cual el Señor le dice: ciertamente morirás. Qué triste y qué tan lamentable fue para este rey, que de alguna manera Dios había dicho su sentencia. Y es parecido lo que le pasó a su papá. Dios había dicho que Acab iba a morir, y Acab, lejos de arrepentirse, buscó su propia muerte. Pero en medio de todo esto, encontramos la misericordia de Dios, porque cuando Ocosías se enteró de la sentencia que Dios le había dado de que iba a morir, Dios estaba mostrando su misericordia. ¿De qué forma? Al darle tiempo de arrepentirse. Cuando Dios le dijo a Ocosías: ciertamente morirás, le estaba dando tiempo para que reflexionara y para que se arrepienta. Lamentablemente, aquí entramos al tercer error de este rey. No solamente cometió errores al gobernar, sino que también consultó al médico equivocado. Y su tercer error, aún más peor, es que él, teniendo tiempo para arrepentirse, sabiendo lo que Dios le había dicho de que iba a morir, no se dio cuenta de que Dios le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Y su más grande error, el más grande error de este hombre, es que teniendo tiempo de arrepentirse, no lo hizo. No se arrepintió. No se arrepintió de su rebeldía. Y ni siquiera encontramos evidencia de que haya orado a Jehová diciendo: Señor, pues me arrepiento. Sino que con su corazón duro siguió obstinado en hacer lo que estaba haciendo. Pensó que de alguna manera él, como rey, podía hacer lo que quería, pero Dios ya había dictado su sentencia. Es por eso que encontramos, o podemos decir que este hombre, a pesar de tener tiempo de arrepentirse, no lo hace, porque encontramos en este pasaje bíblico que cuando se entera que era Elías quien había dado esa profecía, con esa autoridad que él tiene como rey, pensó en, de alguna manera, apresar a Elías y traerlo ante él. Y es por eso que manda a sus siervos para apresar a Elías y traerlo ante él, tal vez para desquitar su enojo, queriéndolo matar o haciéndole otras cosas. Sin embargo, encontramos que Dios no abandona a su profeta, y Elías puede hacer nuevamente este milagro tan grande como el hacer descender el fuego del cielo y consumir a los capitanes y a esos soldados con los que ellos estaban. Amados hermanos, podemos ver una situación tan compleja y sobre todo terrible en el corazón de este hombre llamado Ocosías,
que de alguna manera u otra encontramos que a pesar de tener la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios y a pesar de que estaba viviendo una situación tan difícil por su enfermedad, no busca a Dios, no se acerca a Dios y comete errores tras errores. En lugar de buscar a Dios, quien podía darle la sanidad y sobre todo podía darle la vida, prefiere buscar a los ídolos. Prefiere buscar a aquellos que se considera que tienen poder, pero que realmente no lo tiene. Y la palabra de Dios se cumple, porque dice las Escrituras que cuando Elías aparece nuevamente a él, confirma lo que Dios ya le había dicho. Y más adelante dice las Escrituras al final, y murió, en el versículo 17, dice la palabra de Dios, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado. No se arrepintió. No hubo ese arrepentimiento que pudo darle tal vez una nueva oportunidad. Es posible que no se haya curado si él se arrepentía, pero sí tendría la oportunidad y la bendición de tener esa vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hoy en día, cuando vemos la situación que estamos viviendo, encontramos de verdad una situación que a veces nos sorprende, porque vemos a mucha gente que le tiene miedo a este virus que está matando a la gente, que se protege y que toma todas medidas de higiene y de seguridad. Le tiene miedo a este virus, pero no le tiene miedo a Dios. Mucha gente le tiene miedo al virus por lo que puede hacerle, pero no tiene miedo a Dios, que no solamente puede quitar la vida, sino que también puede dar pues la vida eterna, que no solamente tiene el poder de levantar de entre los muertos a cualquiera persona, sino que también tiene el poder de dar vida eterna. Y este es el error que muchas personas hoy en día están cometiendo, que no buscan al médico adecuado, que no buscan al médico por excelencia, el cual es nuestro Dios. En Mateo capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios: y al desembarcar Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos sus enfermos. Hermanos, busquemos solamente a Jesús. Él es nuestro médico, Él es nuestro abogado, Él es nuestro consejero, Él es nuestro Salvador. Acudamos siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida, acudamos al médico adecuado, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra y que Dios te bendiga allá en tu hogar.